les hemos dicho antes, vamos a hablar de la construcción, un sector tan importante siempre en la economía del país, en el nuestro más, por la potencia de sus empresas, y muy sensible al mundo del empleo. Bueno, pues justo lo que necesitamos ahora en estos momentos de inicio de una recesión, algún sector de actividad que por cada millón de inversión arrastre mucho empleo, no como otros sectores que vienen a ser al revés. Bueno, pues para hablar sobre todo esto está con nosotros Joel García, que es el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, ASPROCON, es decir, la patronal de la construcción en Asturias. Muy buenas noches, don Joel, bienvenido a La Lupa. Buenas noches. Vamos a ver, para hacer la gente que nos está viendo, para que se haga así un poco la idea, la dimensión del sector, más o menos, cuántas empresas hay, cuántos trabajadores, ¿cómo es la dimensión del sector? Bueno, la dimensión del sector antes de la pandemia era de unos 25.000 empleos directos e indirectos, de los cuales directos son unos 10.000, o eran unos 10.000, hemos bajado un poco, y el resto indirectos, ¿no? Y luego somos como unas 2.000 empresas, y bueno, pues generamos, yo creo que una cantidad de puestos de trabajo, dada la inversión que hay, pues bastante reseñable, ¿no? Yo creo que es importante el número de trabajadores que tenemos en la construcción, ¿no? Y bueno, pues a la espera de ver qué acontecimientos nos trae ahora. Evidente. Bueno, antes de entrar en todo lo que pasó ya con el estado de alarma, confinamiento, los grandes cambios económicos a partir de ahí, el escenario, tengo aquí anotado, precrisis. Antes de ello, en enero, febrero, ¿cuál era la situación, aparte de tener estos puestos de trabajo en estas empresas, cómo era la situación para las empresas, para los trabajadores, fundamentalmente las empresas y luego evidentemente los trabajadores que están en ellas, pero cuál es la situación de las empresas y del sector en enero, febrero, diciembre, todos esos meses? Bueno, la situación de la construcción ha ido creciendo poco a poco durante los últimos años con, bueno, pues un crecimiento yo creo que sostenido, ¿no? Con bastantes carencias en lo que a márgenes de beneficio, ¿no? Pues de producción no había mucho beneficio, ¿no? Pero bueno, el sector crecía, el empleo crecía y las empresas poco a poco íbamos recuperando cierta normalidad y bueno, pues estabilidad que nos hacía falta después de la crisis del 2008. ¿Qué ocurre ahora, no? Pues que si vuelve otra crisis, nosotros nos vemos en que nos ha pillado en esa pequeña subida, en ese pequeño crecimiento, que no estamos preparados, ni nuestras cuentas de resultados son lo suficientemente abultadas para aguantar otra crisis, ¿no? Yo creo que se necesitan medidas. Que las empresas estaban avanzando, pero todavía había un cierto margen de descapitalización. Sí, hay la nueva ley de contratos que nos han puesto hace pocos años, pues ha hecho que sobre todo lo que prime sea el precio. No prima ni la calidad, ni prima el empleo estable, ni prima la experiencia ni la clasificación empresarial que hay que tener para poder realizar las obras, por ejemplo, públicas. Y entonces cuando te metes a esa guerra de precios, pues al final tienes un sector muy débil, ¿no? Y con una, no sé, complicado de gestionar, porque al final hay demasiada competencia, hay muy poca obra, hay muy poco precio y bueno, no es una situación cómoda. Es decir, que primó el mundo de la subasta pura y dura, no concurso subasta, y digamos subastas un poco que están alentando que la gente haga bajas temerarias para poder acoger alguna obra. Pero no solamente las bajas temerarias, sino que el empleo precario. Es como si te quieres comprar un Mercedes y pagas un 600. Es una cosa así, ¿no? Decir, oye, las cosas tienen su precio. Hay que buscar maneras de adjudicar las obras, pues a lo mejor por los méritos conseguidos, no sé si me explico, pero no por el precio. No meternos en esa guerra de precios donde al final va en detrimento del empleo, en detrimento de las empresas, del tejido empresarial, del empleo de calidad, bueno, de una serie de cosas que yo creo que son fundamentales ahora mismo, ¿no? Y aquí en Asturias, además, no sé, digamos en otras regiones, fueron bastante chauvinistas, y sobre todo empresas de la región,
y aquí en Asturias, bueno, hasta hace bien poco, unos sistemas muy abiertos que llegaba gente, empresas de fuera y se hacían con los contratos. Bueno, yo en la época que he vivido de presidente eso se ha ido gestionando de otra manera. Hemos hecho una concertación, antes de estar yo ya venía una concertación de atrás donde se empezó a, de alguna manera, obligar a las empresas que venían de fuera de la región a cumplir los mismos requisitos de las empresas asturianas. ¿Por qué? Porque nuestro convenio es diferente al convenio nacional. Es un convenio que tiene unos compromisos adquiridos con la Fundación Laboral de la Construcción, que como sabéis es un ente paritario entre los sindicatos y la patronal, pionero en España, y bueno, tiene otros costes que no tienen las nacionales, ¿no? Con lo cual ahí la concertación ha dado lugar a cierta barrera de contención a eso. Pero hemos estado así muchos años, con un intrusionismo de fuera grande. Es verdad que ahora eso se ha paliado bastante, ¿no? Ahora las empresas las empresas nacionales que tienen sede aquí funcionan como nosotros, y las que vienen de fuera, pues a partir de un mes que están aquí trabajando, tienen que empezar a cumplir todos los requisitos que cumplen las asturianas. Bueno, entrando ya en la materia, visto cómo está el sector, ¿cuál fue el impacto del confinamiento desde el estado de alarma ya del 14 de marzo? Bueno, tenemos ya la perspectiva de 2 meses. ¿Cuál fue el impacto en la construcción del confinamiento? Bueno, el impacto yo creo que era esperado, ¿no? Creo que todo el mundo esperaba que nos pararan. Hubo bastantes presiones por determinados colectivos en que la construcción debería de parar. Yo creo que bastante irresponsable, por cierto, esos colectivos, que no voy a decir porque sabrán ellos mismos quién fueron, ¿no? Pero la construcción, los médicos han salvado vidas, y la construcción ha puesto su granito de arena para salvar la economía, poniendo en juego la salud, no solamente de los trabajadores, sino también de los empresarios, de los que hemos estado en la calle, para que la economía no parara. Nadie se olvide que detrás de esta pandemia hay una crisis económica, y la construcción ha dado el callo para que no haya una parálisis total. ¿Qué ocurrió cuando paramos? Pues era esperado. Y a pesar de que el parón pues a nadie nos gustó, ¿no? Porque, bueno, pues tiene unos costes que hay que asumir y tal, ¿no? Pero bueno, se hizo en un momento que fue el menos malo de todos, porque al final paramos 15 días, pero realmente fueron 8, porque estaba la Semana Santa por medio, había festivos de la construcción, etcétera, ¿no? Y además tengo que referirme aquí a que de esos 8 días que hemos parado, 5 los hemos negociado con los sindicatos para cambiarlos en días del sector, con lo cual ahora mismo estaríamos hablando de 3 días solamente de coste al sector, y hay gente pues que los negociará de una manera y otros de otra. Claro. Bien, iniciativas. Ustedes tomaron una serie de iniciativas durante este tiempo, no estuvieron, bueno, cada empresa en su sitio, sino tomaron como tal, la Confederación Asturiana de Construcción, Asprojón, tomó medidas. Una de ellas fue una postura con los colegas, los sectores de construcción de Galicia y de Castilla y León, para proponer un decálogo. ¿Cómo nació esta idea entre Galicia, Castilla y León y Asturias? ¿Y qué es lo que más, digamos, el énfasis principal que quisieron subrayar con ese decálogo? Bueno, yo creo que, yo por poner un poco de fechas, nosotros el día 3 de abril, que yo creo que quizá era pronto, porque estaba en plena pandemia y nos podían haber zurrado, ¿no? Pero a mí desde el primer momento me preocupaba qué iba a pasar con la economía, ¿no? Los datos eran demoledores, la economía parada. Yo dije, necesitamos tomar medidas para que nuestro sector salga de aquí lo antes posible, ¿no? Y el 3 de abril envié una carta al ministro Ábalos, a Adrián Barbón y creo que a la ministra de Hacienda, bueno. Y a partir de ahí pues surge, por la amistad con el presidente gallego, pues reunirnos y hablar de una serie de medidas en términos económicos, no en términos de pandemia, porque nosotros de pandemia poco podemos opinar, ¿no? Y para mí hay 2 medidas que son fundamentales. Lo primero es que el estado de alarma se debe de usar para 3 medidas, 2 de ellas que no necesitan dinero y que yo echo de menos que no se pongan en marcha,
porque ya hace un mes que las hemos reclamado, va para 2, y cuando tú pides dinero para inversión, yo entiendo que la gente o la parte administrativa te pueda decir, oye, es que no hay. Pero cuando tú pides soluciones para problemas y no los hay, pues a mí eso me genera un poco de frustración, ¿no? Y hemos puesto 2 medidas fundamentales. La primera es que todo lo que haya para licitar, sea mucho o poco, se saque por un trámite de urgencia. ¿Cómo? Pues voy a recordar algo que a muchos nos sonará mal, pues como el plan A o el plan E. El plan A o el plan E, a pesar de que con sus pros y sus contras haya tenido detractores y tal, pero en un mes tenías que tener la obra adjudicada. Y esto es lo que necesitamos ahora mismo el sector de la construcción, que se use el estado de alarma para agilizar las licitaciones. Y la segunda medida, que no necesitamos dinero, pues es que hay cantidad ingente de millones de euros en las administraciones pendientes de un permiso. Es fundamental, es fundamental que se saque un decreto que haga que esas licencias salgan rápido, porque tengo que recordar que tenemos edificios que se tardan 2 años en conseguir la licencia. Y entonces, ¿cómo podemos secuestrar la inversión privada con lo que está cayendo? Si ahora mismo mucha gente, si tuviera el permiso, seguiría adelante. Pero mucha gente cuando está pidiendo este permiso y sabe que le quedan 2 años, pues tira la toalla y lo deja, que posiblemente sea lo que ocurra. Entonces yo lo que reclamo al Gobierno central es que por favor tengan en cuenta esas medidas que hemos pedido la patronal gallega, la de Castilla y León y nosotros, que no somos mucho, pero somos 170 y pico mil trabajadores y 20.000 empresas. Pero además voy a decir más, es que después de haber sacado esas medidas, el tema de la burocracia lo han recogido las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio Nacional, el SEOPAN, la CNC, la Cámara de Constructores de Andalucía. Quiero decir, la medida tiene buena acogida, tenemos que ponerla en marcha. No podemos salir del estado de alarma sin esas 2 medidas. Y hay una tercera que hablo del remanente, pero... El remanente, sí. Vamos a hablar de las 3. ¿Cómo está la situación administrativa en todo tipo para licitar, para obtención de licencias? ¿Está absolutamente paralizada? ¿Está distinto a como estaba hace 10 años? ¿Cómo es? Muy complicada, muy complicada. Vamos a ver, se ha legislado sobre todo, se quiere tener un control sobre todo, me atrevería a decir hasta que del color de las ventanas, sí, hasta dónde va colocada la escalera en un edificio que se ha caído, pero que estaba protegido. Quiero decir, tú ahora mismo te pones a construir un edificio que está caído, que se ha caído, derrumbado, y entonces la ley te dice que tienes que poner la escalera en el mismo sitio donde la tenías. Quiero decir, esto, pero si ya no hay edificio. Pues estas y otras muchas cosas son las que nos estamos encontrando. En el tema de edificación se alargan los procesos muchísimo, porque está la parte urbanística y luego la parte de la licencia de obra, ¿no?, que se entremezclan muchas veces, pero que llevan unos trámites de 2 años bien a gusto. Y luego la parte de la licitación, la ley de contratos, nos ha hecho un daño terrible, no solamente por la manera en que se tienen que adjudicar las obras, sino porque te obliga a gastar el dinero en ese año cuando es una obra. Una obra es una cosa que está viva, no es como un ser humano, pero casi, ¿no? Quiero decir, definir una obra para que dure un plazo y un tiempo, pueden surgir muchos problemas. Entonces, si tú obligas a hacer un presupuesto entre tenerlo firmado en enero, se abre el presupuesto, que se abre a finales de febrero, se empieza a licitar y empiezas a licitar a principios de junio, con todos los trámites que hay que poner, se adjudica la obra como muy temprano, en septiembre, y cuando haces la obra es en invierno, que en determinadas obras pues es complicado. Entonces, la ley de contratos nos ha hecho muchísimo daño, y aparte que roza un poco lo absurdo, porque ¿cómo vas a hacer tú, por decir algo, un asfalto en diciembre?
Cuando tú tienes 7 horas de luz para trabajar, es cuando tienes que trabajar. Y cuando tienes 14 horas de luz, no puedes trabajar porque no tienes obra, ¿no? Y esto es la realidad que nos estamos encontrando con la ley de contratos del Estado. Por eso yo creo que estamos en un momento formidable para, sin incumplir la ley de contratos, sacar un decreto, que se adjudiquen las obras rápido, que las licencias salgan de manera inmediata. Las pequeñas tienen que salir por una declaración responsable, y las medianas también. Y oye, si vas a construir una nuclear, pues quizá debamos de tomar alguna medida más, ¿no?, de control, pero desde luego el sector necesita esas 3 medidas, ¿no?, esas 2, las primeras, y luego la de remanente. Las licencias municipales, ¿cuánto tiempo se vienen a tardar en dar? Depende. Depende de lo que pidas y cómo lo pidas y el tipo de obra que pidas. Un hórreo, para ponerle las pizarras, tienes que mandar el proyecto a Cultura, ¿no? Cultura ahora mismo tiene 3 arquitectos, ¿no? Creo que están haciendo un buen trabajo también, porque están mentalizados de que lo hay que cambiar, y creo que lo van a cambiar, o lo van a mejorar, ¿no? De hecho, salió una noticia el otro día que se iba a poder, yo lo reclamé en una ponencia que tuve, que los expedientes de licencias no podían ser lo que más kilómetros recorre de Asturias, no, porque para dar una licencia de un hórreo tienes que, tú coges, lo llevas al ayuntamiento, el ayuntamiento lo manda a Cultura, Cultura lo manda a Patrimonio, Patrimonio lo manda, no sé. ¿Qué problema hay en que un ayuntamiento diga, pues sí, pero lo tienes que dar cumpliendo esta normativa, ¿no? Y ya está, agilizando trámites, ¿no? Que sea una sola administración la que cumpla los parámetros que marque la otra, ¿no? Toda esta problemática, sacar un decreto es cuestión del Gobierno central. Nunca se oye que vayan a tomar una medida así. Pues yo por eso me frustraría, la verdad. Me frustraría si no lo hacen, porque entiendo qué es lo que necesita la economía, y yo sé muy poco de todo, pero yo creo que de gestión sí que sé, y de lo que necesita mi sector también, y mi sector necesita agilidad, y dinero también, inversión también, pero necesitamos agilidad, porque la inversión privada está secuestrada. Bueno, hablaba antes del asunto del remanente de los ayuntamientos, que bueno, que son bastantes miles de millones de euros. Ustedes piden que se desbloquee y que se dedique una parte importante a inversión en infraestructuras. ¿Esto lo tienen hablado con alcaldes? ¿Cómo lo ven? Bueno, nosotros hemos hecho una videoconferencia con la FAC, con la Federación Asturiana de Concejos, para ver qué idea tenían. Yo creo que, claro, por primera vez en lo que yo tengo uso de razón, pues tenemos la suerte de tener a todos los alcaldes a favor de lo que dice también la Constitución, ¿no? Los alcaldes yo creo que están sufriendo todas las restricciones pues presupuestarias que se marcaron en los gobiernos centrales, y no pueden acometer muchas inversiones que son muy necesarias para sus ayuntamientos. Entonces, claro, tienen carencias, pues podemos hablar de la senda del oso, podemos hablar yo qué sé, pues de un aparcamiento no sé dónde. Asturias tiene mucho futuro en la parte turística, y yo creo que los alcaldes tienen que disponer de ese dinero para poder hacer de Asturias un sitio turístico de primer nivel. Yo creo que es fundamental. ¿Piensa que a lo mejor los alcaldes dedican el dinero más a cuestiones de gasto social que a la inversión? Bueno, hay de todo. Yo creo que los ayuntamientos pequeños no son los que más dedican a eso, porque tienen un presupuesto más limitado, y quizá tienen más presiones porque pues los ayuntamientos pequeños en muchos casos tienen una extensión muy grande, ¿no? Y cuesta mucho mantener todas las infraestructuras. Pero los ayuntamientos grandes sí que destinan más yo creo que ahí deberíamos de coordinar un poco más, para que no se dupliquen las ayudas sociales, ¿no? Porque hay muchas veces que se duplican la que dan los ayuntamientos con las que dan las administraciones regionales, incluso con las que dan las nacionales. Yo creo que eso debería de coordinarse de otra manera, sin decir que se quiten o se pongan, ¿no? Pero sí que, bueno, yo creo que ahora mismo necesitamos que haya inversión, necesitamos que los ayuntamientos dispongan de esos 500 millones de euros que hay en Asturias,
para poder hacer una Asturias más turística. Bien, otra cuestión, ustedes tomaron otra iniciativa, pidieron a la Administración, entiendo que a la Administración del Principado, una mesa para discutir medidas de reactivar la obra pública, que coincide un poco con lo que planteaban en el decálogo de un plan de inversión específico en infraestructuras. Bueno, vincularlo a través de una mesa, pero con esa finalidad. ¿Cómo está este asunto? Bueno, ese asunto al final se está poniendo en marcha siempre a través de la concertación, que es el mecanismo que tenemos para hablar de este tipo de cosas con la Administración central, con la Administración regional. ¿Por qué? Pues porque están los sindicatos siempre haces más fuerza, están los sindicatos contigo, ellos pues exponen sus peticiones y nosotros las nuestras, pero al final son comunes. A más inversión o a más determinados tipos de obra, ¿no? Pues ese remanente, pues que se use en hacer escuelas de 0 a 3 años, que hoy en día para poder llevar la vida que llevamos, trabajando los dos cónyuges y tal, pues es fundamental, ¿no? Y creo que esa mesa se debe de hacer a través de la concertación, y espero que, bueno, pues tenemos reuniones con el Gobierno esta misma semana y vamos a planteárselo, ¿no? ¿La concertación avanza o es una cosa que se lleva hablando desde septiembre y ahora, en fin, con todo esto, pues a lo mejor se tira otro año más, sin más? Bueno, la concertación yo creo que ahora va a avanzar un poco más rápido, porque, bueno, pues hay quizá más necesidad de estar más cerca de los sectores, porque no vamos a estar en una época de crecimiento, sino de disminución, y entiendo que el Gobierno, de hecho así nos lo ha transmitido también, y hemos tenido alguna reunión para montar las mesas, pues ha tenido o quedará tener también la visión que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, por ejemplo, en estas dos regiones con comunidades autónomas con las que ya pues, se pusieron de acuerdo las tres patronales en hacer un decálogo, la cuestión de las inversiones en infraestructuras está, digamos, tan parada como en Asturias, en Galicia, Castilla y León, por el estilo, o es precisamente aquí donde está más parado, porque si uno mira el presupuesto del Principado, ya la inversión es una cantidad mínima comparada con la que había en 2011 todavía, y además luego hay que ver la que está ejecutada, porque en el presupuesto se ponen unas cosas y luego si se va a la ejecución presupuestaria aún es inferior. ¿Cómo está en otras regiones? En esas dos en concreto ahora mismo están mejor que en Asturias. Galicia ha apurado las licitaciones bastante en este proceso, ha lanzado bastantes cosas y bueno, han puesto mucho énfasis en licitar rápido. Y en sacar la inversión que tenían, que no sé si es mucha o es poca, es más que aquí por lógica aplastante. Y en Castilla y León, precisamente hoy tuvimos una videoconferencia y también nos decían que habían reactivado. A mí me consta que el Gobierno regional pues ha lanzado todo lo que tenía, pero bueno, no es mucho, claro, es lo que teníamos, pero no es mucho. Ya la cantidad de los presupuestos, ya antes de toda la historia de COVID-19, ya se ve que, digamos, es la pariente pobre. En los grandes grupos del presupuesto, sueldo de empleados públicos, hay una buena subida, gasto social, y la pariente pobre es la inversión, la que se suele llamar inversión productiva. Yo creo que hay que reforzar ese capítulo, porque un presupuesto tan constreñido en inversión productiva pues genera pues lo mismo que la ley de contratos, precariedad en todos los aspectos, ¿no? Empresarial, empleo. Bueno, yo creo que vienen tiempos de aunar esfuerzos, de quizá repensar un poco la manera de hacer las cosas y bueno, pues lo primero, tendremos que ir saliendo de esta pequeña crisis sanitaria, gran crisis sanitaria, perdón, y ver cómo salimos de la económica, pero bueno, yo creo que se tiene que cambiar un poco el rumbo. Bueno, la construcción, este sector, ¿cuál es su relación, a diferencia de la mayoría de sectores, o comparado con ellos, la relación con el empleo? ¿Qué relación tiene especial con el empleo cuando se habla de inversión en construcción, que es distinta a la de otros muchos sectores? Bueno, mira, Juan, la relación con la construcción y el trabajador a mí me genera un poco de disgusto a veces cuando veo que se sigue jugando al divide y vencerás. El empresario es el explotador y el empleado es el pobre hombre que tal, ¿no? Pero que no digo que no sea así en determinados casos, pero
con un mundo globalizado como el que estamos, los mismos problemas que tiene el empleado los tiene la pyme. El 90% de las empresas españolas y asturianas son pymes o mini pymes. Quiero decir, yo cuando le pasa algo a un empleado mío, joder, lo siento como mío, ¿no? Lo siento como algo que me pasa a mí y me preocupo, ¿no? Y entonces, claro, en unas empresas tan pequeñas donde conoces a los hijos de tus empleados, que alguien juega, divide y vencerás, no, es que vosotros sois, es que no me pagáis, quiero decir, hay que romper esa parte de... Yo creo que es anticuada y es del siglo XVII. Lo que ocurre es que eso, un papel, siendo totalmente así, un papel importante es, digamos, la capacidad del empresariado o algunos portavoces del empresariado en hacer pedagogía social, en explicar, bueno, este bien tiene una personalidad, tiene una propiedad jurídica que a lo mejor es mía o de 8 personas, pero es un bien muy social y da de comer a muchas familias, luego vamos a verlo como un bien público. Es que esto se dice pocas veces, yo lo veo así. Me parece que el sector que dice lo contrario tiene la iniciativa siempre en el debate público, siempre. Y el empresariado le toca estar, bueno, o juega ese papel de echar más atrás, bueno, no vamos a hablar mucho, claro. Bueno, al final es una cuestión también de tiempo, ¿no? Quiero decir, para hablar mucho hay que tener mucho tiempo. Sí, sí. Y hay que tener mucha información, y hay que leer mucho, y al final es un trabajo. Sí, sí. Y entonces, o te dedicas a una cosa o te dedicas a otra, ¿no? Creo que el mundo empresarial tiene que ser escuchado un poco más, que muchas veces no se le hace el caso que debiera, y bueno, pues ojalá eso vaya cambiando. Yo creo que nosotros también tenemos que hacer una labor importante de pedagogía, ¿no? Bien, en cualquier caso, el empleo es un componente muy sensible en el mundo de la construcción por inversión. Sí. Los puestos de trabajo que se crean por, no sé, por 1 millón de euros invertidos, por 10 millones de euros invertidos, es mucho más de lo que suele ser la media de los sectores productivos. Nosotros ahora mismo, si se invierte el remanente de los ayuntamientos al 100%, podríamos contratar unos 8.500 empleos directos y el doble con los indirectos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es casi automático, ¿no? Bueno, automático con la burocracia por el medio, ¿no? Con la ley de contratos por ¿Cuánto podrá ser todo el remanente? Bueno, no sé, 500 millones. 500 millones, no llega, sí. Pero por ahí anda la cosa. 500 millones, sí. Bien, las licitaciones pendientes, ¿cuánto es la cantidad de dinero que hay en licitaciones pendientes? Bueno, ahora mismo en la Consejería de Infraestructuras tenemos 10 millones por un lado, 35 por otro, pues 45 millones pendientes de salir, que están lanzados una parte está lanzada ahora. Y sin tenerla totalmente desarrollada, pero que está ahí esa inversión pensada incluso más, ¿no? Habrá hasta 100, 200 millones. Bueno, el total de la Administración, que en este caso la regional este trimestre ha sido muy baja, la tercera más baja de la historia, en los ayuntamientos la quinta más baja de la historia, y se ha mantenido un poco por la Administración central, ¿no? Pues por las grandes obras del AVE y compañía, que han licitado unos 123 millones de euros. Y se ha sostenido un poco por eso, pero bueno, ha sido bastante baja. Llevamos 2 meses de pandemia y no se ha licitado nada, y bueno, el inicio del año, presupuesto, se cierra el presupuesto, se mete el presupuesto, se empieza a hacer los proyectos o se empieza a licitar, bueno, total, que muy baja. La licitación del Principado y de los ayuntamientos referida al primer trimestre o primer cuatrimestre, ¿no? Es más o menos el dato. Sí, el primer trimestre. El Principado, que era la segunda o tercera más baja de la historia. Sí, a día de hoy sí. Lo cual, bueno, es una cantidad, desde luego, si ya antes era poco lo que se invertía, 300 millones, o nominalmente, luego al final menos. Bueno, Principado 300 millones, no, menos. Menos, por eso sí, digo. Menos. Yo creo que eso era el global de todas las administraciones. Sí, menos. Bien, esa inversión, si se llevara a cabo, también habría miles de empleos, como lo del remanente. Bueno, esa inversión, si se lleva a cabo, se mantendrá lo que hay, porque muchos de nosotros estamos un poco a relantín, no
¿no? Intentamos aguantar al personal y no echarlo al paro, porque luego también te cuesta volver a hacer los equipos, ¿no? Pero esa inversión que ya estaba predefinida para salir va a servir para mantener el empleo, para crear más difícilmente, salvo que crezca. ¿Cuál es el ayuntamiento que está invirtiendo más este año de los ayuntamientos asturianos? Bueno, yo creo que uno de los más proactivos es Siero, ¿no? En rapidez. En rapidez. Luego en presupuesto cada uno tiene el de él, ¿no? Pero en rapidez Siero. Curiosamente, con Avilés también ha licitado bastante obra y desde el principio de año. Siero, curiosamente, con un alcalde que es atípico, que conecta mucho con la mentalidad práctica, bueno, un poco con la mentalidad, no digo empresarial porque no es empresario, pero con la mentalidad de que no perderse en ideologías y vamos a las cosas. Yo aquí siempre lo tenemos entrevistado, bueno, está claro que es un hombre que es pragmático, vamos a decirlo, esa sería la palabra, y que en una región en la que hay tanta ideología, por parte de todos los cargos públicos de todos los partidos, lo primero echan aquí una epístola sobre ideología, bueno, pues este hombre, curiosamente, es el más práctico en invertir, que es llamativo. Ustedes han dicho que a lo largo de la crisis esta 2020, la construcción, el sector de la construcción puede captar empleo de otros sectores y lo contraponen a la crisis de 2008, en la que al contrario, el empleo de la construcción se fue a otros sitios. ¿Por qué tienen esta intuición o esta idea de que va a ser así, o puede ser así? Bueno, hay cosas pendientes, ¿no?, para la construcción, y yo creo que tenemos una labor que hacer en descarbonización, que ahora está tan de moda decirlo, y hay que descarbonizar los edificios. Hoy en día es totalmente factible tener edificios de cero emisiones, y Europa va a primar eso, va a favorecer que los edificios sean más verdes, y entonces con eso, sumado a la cantidad de puestos que producimos en materia a razón de la inversión, pues yo creo que el sector puede ayudar y contribuir a salir de esta crisis mejor, por su inmediatez en inversión y puestos de trabajo, ¿no? Y además, bueno, pues yo desde aquí creo que hay que hacer también un llamamiento a las empresas para que un poco este año colaboren en no tanto su cuenta de resultados, sino en un mantenimiento del empleo. Creo que la construcción tiene también no solo el papel fundamental de crear más empleo, si la administración nos da los mecanismos, pero también el mantener el empleo es una parte social que la construcción tiene que poner por encima de todo. Entonces, pese a que en este momento la situación es muy difícil y se está pendiente de que avancen cosas, si se dan los pasos que ya están un poco en la lógica, incluso de los programas políticos, la descarbonización, usted estaba citando, bueno, antes estábamos hablando de licitaciones, no solo se aseguran esas empresas, sino que se va a captar y se va a ganar empleo. Sí. Si se entró en la crisis con 25.000 empleos, se puede salir con 30.000, si las cosas se hacen bien. No es un sueño, sino que están ahí. Hay dinero inmovilizado, hay unas veces porque decisión política, la cuestión de la remanente, una decisión del Gobierno Central que lo permite la Ministra de Hacienda, otras por la agilización administrativa, que está ahí dinero parado, y otras porque, bueno, lo mismo, desarrollar programas como sería el de la descarbonización, y eso ya sería suficiente para que las empresas incluso tuvieran más músculo de lo que tenían antes de empezar el mes de marzo. Remanente, agilidad en licitaciones, agilidad en las tramitaciones urbanísticas de edificios y mucho énfasis en el tema de la rehabilitación, de los fondos que van a venir para Europa para descarbonización. Yo creo que con esa cocina que te acabo de decir, la construcción puede ser la palanca económica que necesita el país. La descarbonización, dentro de lo que es el capítulo grande de transición ecológica que está ahí, también puede, dentro de ese programa de transición ecológica, hay más nichos en donde puede trabajar la construcción, no sé, al cambiar los inputs energéticos, al desarrollar, pues, no sé, energías renovables en vez de lo que se estaba haciendo. ¿En todo esto también tiene un papel la construcción? Bueno, yo creo que la construcción toca todos los sectores, ¿no? Si no hay construcción, pues al final tomaríamos el café sentados en un prado, ¿no?
En la parte de energía limpia para mí hay un nicho de mercado muy importante, ¿no? Y de hecho, pues todos los parques eólicos llevan grandes inversiones, no solamente en lo que es la torre, sino en lo que es toda la infraestructura para llegar hasta allí, ¿no? Todas las bases y bueno, lo que es la obra en general. Y luego, en términos industriales, pues seguramente va a haber un cambio de energías que al final también va a haber inversiones, ¿no? Porque si cierran las térmicas, pues algo harán con ellas, ¿no? No sé si las van a cerrar y hacer un solar con ellas, ¿no? Pero si hacen otras cosas, nosotros estaremos ahí, seguro. Ya sabe que en esto de la transición ecológica, hoy día hay un montón, como es un mercado muy regulado por la administración, hay un montón de proyectos de fotovoltaica, de inversiones enormes que superan los 100.000 millones de euros, aunque parezcan cantidades astronómicas, que bueno, depende un poco de la administración también. Ahí claramente es un sector muy regulado, ir dando las licencias, concediendo los permisos y ya tienen la financiación para desarrollarlos. O sea que eso está ahí. Eso deberían de autorizarlo en menos de un mes. Claro, ¿eh? claro. Para poder, sí. bueno, pues generar actividad y empleo, ¿no? Que es la forma positiva de ir saliendo de esto, haciendo cosas que ya de por sí se iban a hacer, sí, no en forma oportunista, sino que ya de por sí se iban a hacer. Bueno, esta visión, hay un futuro, no es una cosa desesperada. Lo que pasa es que hace falta que se haga ya para que no se derrumben las empresas en el ínterin. Aquí hay un factor que es fundamental, que es el tiempo. El tiempo de que esa inversión, que esas licitaciones que está sacando la administración lleguen rápido al empleo y a las empresas. De estas cosas usted ha hablado con, yo qué sé, con consejeros de Asturias, con el presidente del Principado. Bueno, ya aparte de formalmente una mesa de negociación, tenemos estos problemas. Y bueno, ¿cómo los ve? De actitud, de cercanía hacia la problemática, de conocimiento de la misma problemática. Bueno, de conocimiento yo creo que lo tienen perfectamente claro cómo está todo, ¿no? Son gente que está ahí por algo, ¿no? La comunicación ha sido excelente en esta crisis. Es decir, a nosotros nos han atendido, además tengo que resaltar lo bien que nos ha tratado la delegación de gobierno, porque bueno, se ha volcado en darnos información, en resolver aquellos decretos que salían de domingo por la noche y todo esto. Y bueno, yo creo que hay que agradecerle el buen trato que nos ha dado. Y luego con la administración regional lo mismo, pues yo creo que hemos hablado con diferentes consejeros y con diferentes directores, yo creo que todas las semanas, ¿no? Hemos tenido reuniones o videoconferencias o hablado por teléfono, resolviendo pues los problemas que iban surgiendo, ¿no? Bien, soluciones, pues bueno, hace falta dinero y hace falta que presionen en el gobierno central para que esos 2 decretos salgan. Pues bueno, uno piensa que como está colocado el Principado, tiene canal directo con Madrid. Especialmente, otros gobiernos a veces también eran del mismo color y tenían canal, pero en este caso especialmente canal directo, se ve por la cercanía, por todo, por las peticiones que hace simplemente en todo el tema este de la desescalada, todas las peticiones que hace el presidente del Principado, casi todas se tramitan a los días siguientes, o sea que bueno, que eso es un buen punto para poder avanzar en todo esto. Pues yo creo que sí, que igual que yo me he fijado también en ese detalle, ¿no? Que muchas cosas de las que ha dicho el presidente del Principado luego se han acometido dentro del estado de alarma, ¿no? Con lo cual esa buena relación existe y además nos consta a todos que, bueno, que hay buena sintonía, ¿no? Yo creo que deberían de echarnos una mano en eso. Nosotros esta semana tendremos reunión también con ellos y vamos a intentar que sigan presionando por ahí. Esto, o sea, ellos lo saben desde el día 3 porque también recibieron la carta y tal. Es verdad que como yo creo que no podía ser de otra manera, han estado muy centrados en el tema sanitario y ahora pues empezamos a hablar de, como decimos aquí en Asturias, de perres. Sí. Bueno, más cosas. Usted el pasado diciembre, aunque parece que es otro mundo diciembre, pero bueno, está ahí al lado, hablaba de, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo dijo, que había que invertir 130 millones de euros todos los años, que hay razón para hacerlo, simplemente, no simplemente, en arreglo de carreteras, que por una parte da que pensar cómo están las carreteras de Asturias, aunque uno cuando anda en coche, pues en cuanto se sale de una autovía, sí ve que aquello no está muy bien, pero me pareció una petición que iba en el sentido del interés colectivo, que esas carreteras vayan bien, porque no hay quien se meta por algunos sitios,
Y en segundo lugar, también quería decirle en qué quedó todo esto de, oye, hay que atender las carreteras. Bueno, hay un compromiso por parte del Principado en aumentar paulatinamente ese dinero para inversión de carreteras y de infraestructuras. ¿Por qué digo 130 millones? Pues no quiero parecer que pido por pedir, no, tiene su base técnica, ¿no? Las carreteras de Asturias tienen un valor patrimonial de unos 4.000 millones de euros y eso se traduce en que un 2 o un 3% necesitas para mantenerlo, para que el valor patrimonial no baje. Quiero decir, si tú no pintas la casa ni le haces nada en 50 años, lo que tienes es una ruina. Tienes que volver a hacer la casa. Pues a las carreteras les pasa un poco igual. Si tú no destinas ese 2 o 3% anual con respecto a lo que te ha costado construir, pues entonces al final no tienes carretera. Sí, se tiene un stock de capital que se va perdiendo. Claro, pierdes valor patrimonial. Sí, ¿no? Un coche cuando envejece pierde valor patrimonial. Está claro, ¿no? Si le haces un restyling sube un poco. Pues las carreteras es lo mismo. Si tú no las arreglas, si tú no les haces mantenimiento o le haces poco mantenimiento, van perdiendo valor. Y ese cálculo no ha salido de la Confederación, ha salido de las consejerías, ¿no? Eso es un cálculo que se tienen hecho. Entonces, 130 millones que deberían de ser fijos, no 130, sino un 3% del presupuesto regional tiene que ir destinado a las infraestructuras de carreteras, de puertos, etcétera. Usted sabe que ya en la crisis de 2008-2013, finales de 2013, fue de las cosas que sufrió Asturias. Eso se veía andando por ahí, en las carreteras degradarse y no se solucionan baches, los puertos que viene un temporal y queda el puerto roto en San Esteban de Pravia y las mismas grietas hay, si uno pasa por ahí 4 años más tarde, que se ve que ya es, digamos, se trae un déficit o digamos, se suma abandono al abandono, lo cual ya es más grave todavía, porque no es que unos años ahora se dejen unos años, es que vienen dejándose desde la crisis de 2008 de hacer la inversión de reparación y mantenimiento. El presupuesto está muy constreñido con respecto al nivel de infraestructuras que tenemos y o bien se mete más dinero o si no pasará lo que te acabo de decir, Juan, que bueno, pues tendrás unas carreteras que cuando les metas mano, como se suele decir, pues costarán el doble que haberlas mantenido todos los años un poco. Vamos a ver, otra cuestión que lo abordaba antes así de pasada, la cuestión, cuando se piensa en la construcción, mucha gente, bueno, la obra civil sí, pero piensa también mucho en la vivienda en particular la construcción de viviendas en las ciudades. ¿Cuál es la situación en este momento de ese segmento, de ese sector, subsector dentro del sector de la construcción? ¿Cómo es la situación de la vivienda? ¿Cómo está la iniciativa? ¿Se está construyendo? ¿Qué está pasando con los precios? ¿Cómo está esa situación? Bueno, los precios en zonas buenas como las que se están construyendo ahora, yo creo que ahora se construye, ya no se construye en cualquier sitio, se analiza mucho más y se ha especializado mucho más eso. Los precios se están manteniendo y de hecho el visado de viviendas ha subido con respecto al mismo trimestre del año pasado. Estábamos hablando del año pasado se visaron 230 y pico y este año estamos en 734. Visado, que ahora veremos a ver si se van a realizar o no, ¿no? Porque yo tengo mis dudas de que la construcción de vivienda pueda avanzar al mismo ritmo. Si la gente, las familias no tienen unos ingresos pues más o menos seguros, pues a lo mejor se puede resentir un poco, ¿no? Esperemos que se tomen medidas económicas rápido y pronto y podamos decir todo lo contrario dentro de poco. O sea que la demanda no cayó de la vivienda de momento. Bueno, los edificios que se están construyendo están vendidos, más o menos. Y también hay un sector importante de rehabilitación. Sí, hay un sector importante de rehabilitación que ha mantenido, y aquí en Gijón muy potente, ha mantenido muchos puestos de trabajo y el empleo, y bueno, tenemos unas empresas, yo creo que de primer orden nacional. ¿Por qué razón, teniendo España siendo tan importante las empresas de construcción, ganadoras en obra civil en el mundo entero, estos
casi una novedad del siglo XXI, que la gente a veces no tiene en la cabeza. Si uno coge 10, 12 grandes constructoras del mundo, no voy a decir que la mitad son españolas, pero se acerca. Es decir, siendo muy potente, ¿por qué no la gente, no sé, no entró tanto, y el sector, por lo que es la rehabilitación como en países nórdicos? Que a veces la mitad del dinero lo hacen en rehabilitar. Incluso uno, si viaja en coche, anda por ahí por Alemania y demás, está viendo vivienda nueva y parece que hay menos que aquí. Sin embargo, hay cantidad de vivienda rehabilitada. Dices, bueno, esta gente si tiene más dinero que nosotros, ¿cómo no se ve todo aquí? Casas nuevas. No. Incluso esos famosos, en el término de argot, de los casoplones, es casi más típico verlo por la geografía española, al menos a mirada así inocente cuando uno va de turista, de lo que encuentra en países que son muy ricos. Venga allí, venga a rehabilitar casas buenas, se las ve nobles, venga a invertir ahí, y aquí algo, pero menos. España es el mejor país para vivir del mundo. No hay ninguna duda. Yo de los pocos que conozco, en ninguno se vive como aquí. Yo creo que Europa no invierte en hacer grandes casoplones ni grandes lujos porque son ellos así, no sé, como más austeros. Más tristes también, ¿no? Sí. Nosotros somos más alegres, somos más de Más salir, expansivos. bueno, somos españoles, ni más ni menos, y entonces no tal. ¿Por qué ahí rehabilitan más? Pues yo lo achaco más a la climatología, ¿no? O sea, tú aquí no tienes esa necesidad. Si te vas a Andalucía, pues los tejados son planos y el agua no entra abajo. Quiero decir que no hay esa necesidad de rehabilitación. Sí. Es más, en el norte, los gastos o las solicitudes en subvenciones para rehabilitación se consumen casi al 100%, en Asturias al 100%, en las otras limítrofes, Galicia, Santander y País Vasco, menos cantidad, pero en un nivel muchísimo más elevado que en Andalucía. De hecho, en Andalucía ni se gastan. Entonces yo lo achaco más al tiempo que a otra cosa. Sí. Y un poco lo del gasto en casas grandes y tal, pues porque somos así. Que va todo unido, buen tiempo, expansivo. Sí, nos gusta tener una buena casa no sé. Bueno, actualmente hay un programa, casi la iniciativa desde el punto de vista financiero más importante que está haciendo el gobierno central al empezar el estado de alarma, es lanzar, ofrecer el ICO de 100.000 millones que arrastra también dinero del sector privado, teóricamente hasta 200.000 millones, para dar cobertura a empresas, a pymes, también autónomos. ¿Cómo va? ¿Cómo funciona esto con las empresas? ¿El ICO está funcionando? ¿Va a una marcha distinta a los bancos? ¿Hay fluidez? ¿El dinero, la financiación fluye? Con los avales, que es la cuestión del ICO. Bueno, ahí yo creo que hubo un momento en que parecía que iba a llegar ya, luego se paró un poco, yo creo que para frenar determinadas actuaciones que más que para mantener la empresa con vida, era para arreglar alguna cosa de atrás, y en otras regiones se ha visto, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que ahora los están concediendo, lo que me ha llegado de asociados es que los están concediendo, que los están dando, y la gente los está firmando con normalidad, con un interés aceptable, y bueno, yo creo que los bancos ahí lo están moviendo rápido y bien, ¿no? Esta era una necesidad, por ejemplo, para empresas de la construcción, a más gente que evidentemente hay X empresas acuden a ellos. En general, ¿el mundo de la construcción le vino bien esta medida? Hombre, yo creo que sí, claro, sí, porque... La liquidez, ¿no? Durante un día. Bueno, dando liquidez te aseguras que no haya quiebras, ¿no? Claro. Si tú les cortas la liquidez... Claro. Eso pasó hace 10 años. Sí, tendrá mucho futuro, pero si no tengo presente me cierro. Claro, hay que tener el fondo de maniobra y si no lo tienes hay que conseguirlo, y en el 2008 nos cerraron la liquidez y nos cerraron las empresas. ¿Usted aprecia que esto, y ya en general a escala europea, en estas primeras semanas o meses, se ve un cambio en lo que son las grandes instituciones financieras, Banco Central Europeo, Comisión Europea, gobiernos nacionales, un cambio de óptica hacia un derrumbe económico generalizado del que hubo hace 12 años? Bueno, yo creo que sí, que hay un cambio, pero es que mi hijo de 13 años lo puede valorar que tiene que haberlo. Quiero decir, o lo hay o Europa se rompe. O sea, si nos vuelven a dejar derrumbarnos sin haber superado la anterior crisis,
Yo creo que no tiene sentido, o alguien, bueno, pues volveríamos a tener, o seguiríamos teniendo los partidos radicales y populismo y todo esto que nos surgió en tiempos pasados, ¿no? Yo creo que Europa o está, o entonces que lo diga. Hablando un poco relacionado con esto, la estrategia, tengo yo aquí apuntado, estrategia del gobierno de España, lo que se ve, medidas, bueno, algunas que son completamente, bueno, valientes, la de los ERTE, pienso, por la cantidad de gente que está hoy día afectada por ellos. Otro tipo de medidas, apoyo a autónomos, ahora se lanza el ingreso mínimo vital, otras medidas sociales. ¿Va más por ahí la estrategia en principio del gobierno, digamos, del gasto, que de pensar en inversión, pensar en ganar competitividad a las empresas? El gasto sanitario no se cuestiona. Y luego, a partir de esa prioridad, va más por este primer lado que por el lado de lo de las empresas. Bueno, yo creo que por ideología, pues quizá vayan más por ese lado que por el otro, ¿no? Pero ahora más que nunca creo que es necesario que haya un apoyo social para mantener, bueno, pues la balanza equilibrada, ¿no? No más que no quede nadie para atrás, sino que no acabemos teniendo revueltas sociales porque la gente pase necesidades. Dicho esto, eso tiene que ir al mismo nivel mirando a la empresa. Quiero decir, intentemos que no haya problemas sociales de gravedad, estallidos sociales por falta de... Sí. Pero claro, tampoco nos podemos olvidar de escuchar a las empresas porque vamos a tener que ser, vamos a tener un papel fundamental para poder ayudar al país a salir de esto, ¿no? Ayer decía el gobernador del Banco de España, bueno, una idea que en estos contextos habla de una forma bastante, bueno, digamos indirecta, tampoco no quería hacer escarnio con nada, pero orientaba que había que buscar en estos próximos años que el Estado tuviera más ingresos y que recortar gastos, que ahora había que utilizar toda la artillería para que el coche arranque, pero una vez utilizada esa artillería y si funciona, que habría que ir más por la vía, hacer un plan ya, incluso decía, un acuerdo político a varias legislaturas que tuviera básicamente la idea de que el Estado tiene que tener más ingresos para hacer cosas y recortar gastos porque hay que reducir déficit, hay que reducir una deuda que según él va a llegar al 120%, lo decía con bastante normalidad. Bueno, hoy los últimos datos de hoy es que está ya en el 103, 104% simplemente con las últimas medidas. Planteado así la cuestión, ¿usted cómo ve que es la cuestión de los impuestos? Porque, bueno, se está hablando de hacer moratorias fiscales, a la vez se oye lo que dice todo un gobernador de España con el servicio de estudios que tiene, que es el mejor de España, que está diciendo, bueno, va a hacer falta, no digo que esté pensando en las empresas, a lo mejor está pensando en el IVA, que puede ser más alto porque en Europa es más alto en muchos países, pero bueno, esta doble tendencia, por un lado recortar gasto público y por otro lado tratar de que el Estado tenga más recursos. Bueno, yo creo que recortar gasto público ahora mismo pues va a ser imposible, ¿no? Pero una de las medidas que creo que ayudaría a aumentar los ingresos es que no haya tanta burocracia. Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si subimos impuestos y seguimos produciendo a relantín, producimos a relantín, porque no nos dejan avanzar, ¿no? la legislación. Entonces yo creo que una de las medidas podría ser que quiten burocracia, que nos dejen trabajar, que nos dejen avanzar como país y como empresarios y como trabajadores. Quiero decir, oye, es que para poner unas ventanas tengo que pasar por 3 organismos oficiales, ¿no? Pues eso está lastrando también los ingresos un montón y nadie hace nada de eso, ¿no? Subir los impuestos, yo creo que los impuestos son ya bastante altos, ¿no? No lo puedo comparar con otros países europeos porque no me he parado a mirarlo, pero a mí me gustan bastantes. Nombró ya desde el inicio la preocupación, y lo estuvo explicando en qué términos, de la burocracia. El exceso de burocracia, los retrasos que trae, el daño que supone, pues que está ralentizando todo, que está frenando. No sé, ¿usted no tiene una visión un poco, si mira a largo plazo, pesimista sobre lo que se puede hacer con la burocracia? Yo recuerdo de estudiante hace millones de años y había la lucha contra la burocracia.
la burocracia. Luego entramos en la Unión Europea, la burocracia de la Unión Europea hay que darle de comer aparte, hay que buscar un abogado para que interprete hacer cualquier petición en Europa. Creció Europa, creció la burocracia. Aquí un colaborador de esta casa, que es arquitecto muy conocido aquí en Gijón, dice, yo cuando acabé, un hombre ya de edad, cuando yo acabé la carrera había 3 arquitectos o 2 en Gijón, en el Ayuntamiento de Gijón, ahora hay 9. Antes para hacer una cosa era tal, ahora hay que leer un tratado así y casi es muy difícil de acertar. Hay que empezar a... Bueno, quiero decir que es, digamos, la burocracia, el exceso de burocracia es el hijo de la propia administración. La administración se siente a gusto, oronda, genera más burocracia, capta más mano de obra, consume más recursos. Cada día es, digamos, es el esquema del poder, auténticamente. Y los presupuestos son presupuestos de y para la administración, viendo el destino de ese dinero. No, aunque sea muy razonable todo lo que ustedes piensan, no lo veo con un cierto pesimismo lo que se puede hacer, que se agilice reduciendo la burocracia. Sería novedoso completamente eso. Bueno, más que pesimista, al final acabas un poco frustrado y tiras la toalla. Dices tú, bueno, pues nada, sigo empujando y venga, y me pongo a currar y me olvido de tal y me adapto a las nuevas situaciones. Pero realmente quien genera la administración y quien genera las leyes y quien legisla es el Estado, Sí. Es el Congreso de los Diputados, y quien tiene la obligación de deslegislar y de no, pues, no sé cómo se dice, Sí. poner una ley encima de otra, que se solapen y que vuelvan a solaparse y que, quiero decir, y bueno, pues yo creo que ahí hay una labor importante por hacer y en estos últimos años yo creo que se ha hecho un poco más con intereses más partidistas, ¿no? Porque tantos partidos políticos, ninguna mayoría absoluta, bueno, pues los partidos quizá han legislado más para su propio beneficio que no para resolver los problemas que tenemos los ciudadanos, que solo queremos trabajar. Dentro de toda esta problemática, ustedes en la construcción no aprecian diferencia al pasar de una comunidad autónoma a otra las disposiciones, que también es una jungla legal distinta en cada comunidad autónoma. Sí, es totalmente diferente de una a otra, pero sorprendentemente España entera está igual en el tema de las tramitaciones. Es una auténtica barbaridad lo que se tarda en solicitar un permiso para cualquier cosa, en cualquier comunidad autónoma, de las que yo más, bueno, pues con los que más hablas, Galicia, Madrid, Castilla y León, todas tienen un farragoso trámite de todo. O sea que el problema es común. No es Asturias, que va. Asturias tiene sus problemas, ¿no? Pero es general. El mal está extendido. Sí, es una cosa alucinante. Para terminar, don Joel, ¿cómo ve el futuro? Ya ha esbozado esto a corto plazo. ¿Usted cómo ve que va a estar la construcción dentro de un par de años, 3 años? Hombre, no me puedo arriesgar a saberlo, ¿no? O a decírtelo e intentar saberlo. Yo creo que no soy optimista, porque no lo puedo ser, porque sé lo que está pasando con todo lo que acabo de contar aquí, y entiendo que si hay decisiones políticas arriesgadas, valientes y rápidas, pues el sector de la construcción podrá hacer lo que ser una palanca económica. Y si no, pues seremos un sector que estaremos ahí, pero no me atrevo a decírtelo, Juan. Bueno, pues deseamos que al final todas estas cosas que fue desgranando, que está ahí, que son cosas, no es pedir el cielo, a veces el dinero está, pero está parado, otras veces los proyectos están y simplemente hay que impulsarlos, que todo eso se desarrolle, sobre todo, primero por el bien del sector, pero en un momento en que es tan importante que haya empleo, que se reactive el empleo, porque, bueno, en su día los ERTEs van a acabar, y ese burladero en el que está metido una enorme masa salarial, pues dejará de existir y hay que vivir en el mercado. Y esperemos que para entonces, pues la construcción como sector que genera mucho empleo y mucha actividad, que esté tirando de la región. Desearle suerte y muchas gracias por venir y contestar nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y terminamos con la opinión de uno de nuestros tertulianos, con Luis Felipe Capellín. Volveremos mañana, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.